una auténtica bomba en el Argüelle. Hace pocos minutos me acabo de enterar de la noticia bizarra, la cual Monster Top va a bajar la categoría de 105 kilos para enfrentar a Ole Pretenko, y algo bastante bizarro, pero vamos a hablar un poco de eso, así que comencemos. Saludos a Mantel Lucha de Brazo, gracias por el apoyo al canal. En este caso, esta noticia, pero boom, bomba, que nadie se lo esperaba, se acaba de confirmar en junio, ni siquiera más allá, en junio, creo que es Estados Unidos, no recuerdo dónde va a ser, pero en este caso va a ser bastante impresionante. Y nadie se lo esperaba. Yo me veía el análisis de combates de Michael Todd que hizo el día domingo respecto a la supercartelera de East vs West 23, y en este caso hablaba uno que él quería enfrentar a Dave Chef en la categoría 115 kilos, pero obviamente perdió, y que lógicamente era imposible enfrentar a Matuchenko porque no creía que le van a dar una visa. Entonces si se confirma que va a ser en Estados Unidos, entonces por lo cual estaba esperando una confirmación de un combate, pero no quería destacar la información. Todo el mundo esperaba, o yo me esperaba, que era cualquier rival de 115 kilos. No sé cuántos existan por ahí, porque no es que tampoco que sobran candidatos en 115 kilos. Ahora, en 115 kilos es una bomba. Yo me imagino que él ya había bajado de su último combate contra Jablonski y ya estaba alrededor de 122 kilos, por ahí ya está haciendo una descarga de peso, pero en 105 kilos. O sea, nadie, pero absolutamente nadie se esperaba esa noticia. Coloca en la casilla de comentarios si ustedes podrían pensar que Michael Todd estaría en 105 kilos. Para buscar, yo que no llevo tantos años en el deporte, pero buscar desde cuándo Monster Todd no estaba en 105 kilos, habría que pasar por lo menos 20 años, o sea, 20 años, porque él lleva esos 20 años rondando en peso de 118 kilos a 135 kilos, o sea, es bastante impresionante. Habría que irse a la época donde existía la buena música, donde existía el new metal, donde existía bandas como Metallica, bandas como de Kurt Cobain, entre otras, y no existía la bosta de música que existe actualmente. O sea, tenemos antes de los años 90, donde la mayoría de nosotros no habíamos nacido y muchos éramos unos babies. En este caso es bastante impresionante. Ahora, vamos a analizar un poco por acá. Lógico, en experiencia, sabemos que Monster Todd tiene más experiencia, lógicamente, en este deporte, 50 años, ha enfrentado a los mejores rivales de la industria, de Bonarra, a Denis Simplico, le faltó solamente Levan Saganaville, pero más nunca lo va a enfrentar. Ole Pretenko está en su prime absoluta, y yo le indiqué en el último combate que nadie le puede ganar a Ole Pretenko porque se ve el nivel de superioridad que está Ole Pretenko en esa categoría. Y si nos analizamos, Ole Pretenko podría hasta ir hasta los 115 kilos si arriesga un poquito su físico. No me gusta hablar de esas palabras, pero arriesgando su físico podría ir a 115 kilos. Pero campeón 95 kilos y campeón en 105 kilos, el único que lo humilló para que el nivel de grandeza fue Mr. Larrat. Ahora, con respecto al estilo, la limitación de Monster Top es lo que deprime. Con el King Move no vas a ganar combates, y en este caso tiene que aplicar algo más a la ofensiva para intentar ganar este combate. En cambio, Ole Pretenko es una persona que tiene un buen gancho y tiene una buena presión de espalda, y eso es bastante interesante. Aunque también Monster Top podía trabajar en esta parte de la espalda, pero en este caso en la parte de la ofensiva, Ole Pretenko es el que va a llevar un poco la delantera, y a menos que Monster Top sea estúpido, no creo que vaya a ir solamente con el King Move. O sea, será bastante estúpido. La resistencia, no sabemos. Damos un tipo de 95 y 105 kilos como Ole Pretenko, que está en su peso natural, a un sujeto que va a bajar y todavía le falta por bajar, porque supongamos que está. Él puso la imagen en la foto donde menciona a Pretenko, dice
230 y algo de libras. Yo no creo que esté pesando ese peso actualmente, porque colocan en la casilla de comentarios, cuando se enfrentó Jablonski contra él no es mucho tiempo, eso es bajar casi 25 kilos, 30 kilos en tanto poco tiempo, complicado, pero bizarro. Ahora, sabemos que muchos han indicado que Monster Toy ya debería retirarse del deporte, algunos indican, para mí irse a los 115 kilos hubiera sido bastante bueno, un poquito más saludable, descartas una sustancia o cantidad de sustancias que usabas en super pesado, en más liviano usas menos, usas otra sustancia distinta, y en 105 kilos obviamente usarás menos. Ahora, la incógnita es, no es lo mismo Devon Larratt cuando fue 105 kilos, que el Devon Larratt no es un tipo monstruoso físicamente, a un tipo que era una bestia sólida, con pancita lógicamente, pero una bestia sólida. Yo por ahí hice un video cuando iba a estar supuestamente 115 kilos antes de enfrentarse a Jablonski, y se veía de puta madre en 115 kilos, que parecía un culturista en su mejor forma. Ahora, en 105 kilos, lógicamente va a tener que perder masa muscular, ¿o no? Pues tiene que verse súper recontra rasgado. A mí me va a impresionar el peso de Michael Todd, porque él no es como un panzón, él está bien, monstruo bien. No se ve en 105 kilos, va a ser, pero bastante bizarro. Esperemos que no le pegue respecto a la resistencia, va a ser, es una reinvención del mismo. Él debería quedarse en esa categoría. 105 kilos, 115 kilos, para mí no debería ser 115 kilos y la persona debería empezar menos de 140 kilos, porque sí, sabemos que este espectáculo, la gente le gusta el espectáculo, pero estamos hablando de, que por ahí me han comentado mucho el caso de Devon Larratt, y yo lo indiqué, por cierto, en un video que tienen que verlo, pues lo tengo, de repente lo repito, lo bajo y lo vuelvo a repetir, y es cuando indiqué la vara alta que puso Levan Farmaciasvili, porque todos van a querer arriesgar a llegar a ese peso y a ese nivel de fuerza, y eso se logra con arriesgar tu físico, mucha sustancia, tiempo, y todos lo pueden hacer, y eso es un riesgo total al físico de todos los atletas. Pero si no lo piensan estos pendejos, y no lo piensan ni siquiera los presidentes, el presidente, lo que sea, el dueño de esta industria, haya sido Jim Terzi, haya sido sea actualmente Ron Buster y Dexter, no piensan en la salud de atleta, mucho menos ellos y mucho menos los fanáticos del deporte. Saben que por algo de soy fines y mentira, hemos criticado mucho esto a lo largo del tiempo, pero cada quien se mata a su manera. Repito, yo no estoy de acuerdo con eso. Está el tope de las drogas que le van, Devon que está usando cosas raras, que se están enfocando en su cuerpo, lo que usa Morozov, lo que usa Hermes Gasparini, que lo he destacado bastantes veces, y lo que podría arriesgar a futuro para intentar subir más de peso. Pero en fin, opiniones con respecto a este combate, yo le pretengo que es una verdadera bomba. ¿Te gustó? Comenta, comparte. Y para los fanáticos del deporte que están comenzando a practicar en esta moda interesante del Argüelli, que cada día está creciendo y está convirtiendo en una tendencia, recuerda mejorar de la forma correcta, con conocimiento y con ejercicio correcto a través de los libros La Biblia del Argüelli y las 100 formas de entrenar, que tan solo $25 te lo puedes llevar digitalmente. Lo puedes tener, puedes aprender más, no meter la pata, cómo ganarle otra técnica, cómo mercadearte, cómo mejorar el deporte, los ejercicios correctos según tu nivel. Todo eso en esos 2 libros que son una obra maestra. Gracias a todos, bye bye.